Espíritu consolador, ven y sacia hoy mi vida. Ven y sacia hoy mi vida. Tú eres mi paz y mi guía, Espíritu de amor. Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir con usted, como todas las semanas, en su programa El Poder del Espíritu Santo. Yo sé que todas las semanas le digo lo mismo, que el Señor esta semana tiene algo maravilloso para nosotros, pero es que Dios no tiene esta semana algo maravilloso para nosotros, es cada día, en cada momento, tiene cosas maravillosas para nosotros. Pero usted sabe que todo va en cómo usted empiece a programar su mente, o sea, cómo usted empiece a ver las cosas, porque el Señor solamente tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Él nos ama. Lo único que Él necesita es un corazón dispuesto a dejarse amar, para que Él pueda hacer su obra, para que Él pueda hacer todo lo que Él quiere hacer con su vida, con la mía. Pero, ¿cómo está su corazón? ¿Está dispuesto a dejarse amar? ¿Está dispuesto a que Él hoy siembre esa semilla y que su corazón sea esa tierra fértil para que dé fruto en abundancia? Lo que nosotros cuidamos, lo que sembramos, cuidamos y regamos cada día, eso es lo que va a dar fruto. Y si sus pensamientos son pensamientos de bien, como los pensamientos de Dios para usted va a ver cómo va a ver fruto abundante, ese fruto dulce, va a ver las cosas maravillosas que Dios tiene para usted. Y aquella tristeza y aquel dolor y aquella situación que tal vez usted dice, no sé cómo salir de esto, de un momento a otro, y aunque crea que por arte de magia, que no es así, es por el amor de Dios, así se van a ir. Pero necesita estar conectado con los pensamientos que tiene Dios para usted. Para poder desarrollar este tema, hoy nos visita una querida amiga, la pastora Tere Marín. Pastora, bienvenida, gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, para mí es una bendición poder compartir una vez más este programa que yo sé que está llegando a diversos hogares y está tocando corazones, y Dios está cumpliendo su propósito a través de los mensajes que dan los invitados que han estado trayendo hasta el momento. Amén, gloria a Dios. Y usted, yo sé, pastora, que Dios hoy la trajo con un gran propósito para compartir con todos nosotros aquel gran mensaje, porque el tema que vamos a desarrollar nosotras, pensamientos de bien y no de mal, es un tema bastante hermoso, pero fuerte también. Por supuesto, porque el ser humano debe entender de que nuestra mente es un campo de batalla y estamos siendo bombardeados constantemente por pensamientos de mal y pensamientos de bien, pero somos nosotros quienes vamos a determinar qué tipo de pensamientos son los que van a alimentar nuestro corazón. Así es. Si nos alimentamos de pensamientos negativos, vamos a ir a una destrucción. Pero si nos alimentamos de pensamientos positivos, entonces vamos a ser edificados. Porque la palabra del Señor, como bien lo decía usted al inicio, en Jeremías 29:11 dice que el Señor tiene pensamientos de paz, tiene pensamientos de bien y no de mal. El ser humano, por desconocimiento de cuáles son las reglas del juego con respecto a Dios, se deja muchas veces llevar por las emociones. Son emociones heridas, emociones lastimadas, emociones atropelladas por diferentes situaciones que vive el ser humano, incluso desde que está en el vientre de su madre. Pero a través de la enseñanza, a través de la experiencia y a través de una dedicación, digamos, al estudio de la palabra, nosotros podemos ver la naturaleza de Dios. Y podemos ver también qué grandeza hay de parte de Dios hacia sus hijos. Él siempre desea lo mejor para nosotros. Él quiere traer siempre pensamientos renovadores, quiere traer siempre pensamientos que nos afirmen, que nos den dignidad, que nos den una posición de autoridad y de reino. Dios quiere que tengamos identidad como hijos de Dios, pero cuando nosotros desconocemos todo ese tipo de cosas, nos dejamos arrastrar por las emociones y muchas veces en la búsqueda de una solución tomamos de las fuentes equivocadas. Es que
A veces uno está pasando por situaciones en las que uno siente que de ese foso es difícil salir. Y uno dice, Señor, pero ¿cuáles eran tus planes? Si me permitiste llegar hasta acá, ¿por qué me permitiste llegar hasta acá? ¿Por qué estoy yo viviendo esto? Y a nosotros se nos olvida en medio de esa circunstancia que Dios nunca se equivoca, que Él no improvisa, que sus planes siempre son para bien, que a veces es necesario que nosotros entreguemos, que el Señor nos está diciendo, entrégame esta circunstancia, esta situación a la que tanto te has aferrado durante tantos años, por ejemplo, y el Señor quiere que nosotros se lo entreguemos para que Él haga las cosas nuevas, para que nosotros podamos ver el amor y la misericordia de Él hasta en los pequeños detalles, pero nosotros cuando no conocemos quién es Él y qué es lo que Él quiere para nosotros, cualquier viento, cualquier bulla, cualquier situación nos va a distraer del propósito de Dios. Exactamente. Y no nos dejan ver el propósito. Ajá. Y una de las cosas principales, me parece a mí, es que tenemos que saber que hemos sido puestos en este mundo con un propósito. No somos de pronto como piedras que son lanzadas para hacer una onda de mar. Nosotros tenemos un llamado y un propósito, todos, absolutamente todos. Y el propósito principal es que podamos darle gloria a Dios, alabanza a su nombre, a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras reacciones. Pero para poder tener control de esas reacciones, no solamente debemos poder interpretar las señales de las emociones que tenemos, sino que tenemos que también echar mano del Espíritu Santo, que nos va a dar el discernimiento para poder nosotros canalizar este tipo de pensamientos, porque pensamientos negativos siempre vamos a tener, pensamientos negativos no vamos a poder evadirlos, pero sí podemos ser como un portero, atajando esos pensamientos negativos y sacándolos de circulación para que no nos afecten, o removiendo un pensamiento negativo y cambiándolo por un pensamiento positivo, y qué mejor si tiene fundamento en la palabra de Dios. Eso me llamaba la atención ahorita cuando presentaba el tema, que digamos yo quisiera, y así como los televidentes, yo sé que todos quieren que los pensamientos de las personas que están frente a nosotros, o a los que conocemos, siempre sean de bien hacia nosotros. Nunca queremos toparnos con alguien que nos quiera hacer daño. Siempre queremos, ojalá que la persona con la que me voy a entrevistar me vea de buena manera, dice uno, que no me haga ningún daño, que más bien que me ayude, y eso es lo que uno espera, como tener el favor de esas personas. Y qué lindo cuando Dios nos muestra en las Escrituras, ¿verdad?, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, como el pensamiento de Dios nos está diciendo, es que este es mi pensamiento hacia ti siempre. Sí. Son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal, y está escrito en la Biblia, y Él no miente ni se arrepiente. Tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos, pastora, ¿qué le parece si seguimos desarrollando este tema tan bonito? Claro que sí. Quédese ahí, ya casi regresamos, y vea, practíquelo mientras vamos al corte. El Señor tiene pensamientos de bien para usted. Créaselo. Declárelo, empiece a pensar cosas positivas, a declarar cosas positivas, y aquellos pensamientos negativos y de destrucción que vienen a su mente, empiece a cambiarlos por pensamientos de crecimiento, pensamientos gloriosos, pensamientos, empieza a pensar cómo piensa un papá, y empieza a cambiar esos pensamientos que tienen en su mente por los lindos, los que Dios tiene para usted. Ya casi venimos. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Gracias por continuar con nosotros. Yo no sé si alguna vez en
su vida usted ha pasado por una situación en la que usted siente que, se lo voy a explicar así, a veces, y lo digo por experiencia propia, en algún momento he pasado por situaciones tan difíciles que yo siento que estoy metida como en una nube, pero gris, o un hueco negro, y yo no puedo ver para ninguna parte. Entonces, por más que yo me esfuerce y yo diga, esto va a pasar, porque vea, me ha pasado, de que me he sentido que esto me está consumiendo. Yo a veces he sentido hasta que me voy a morir y que no puedo, porque trato de leer la Biblia, no lo logro, mi mente está bloqueada. Trato de tener un buen pensamiento y decir, bueno, ¿qué quiere Dios con todo lo que yo estoy pasando? Pero tal vez es tanto mi dolor y lo que yo siento que estoy como bloqueada, estoy como metida en un hueco. Y entonces yo digo, Señor, por favor, ayúdame, yo no puedo continuar de esta manera. No sé si a usted le ha pasado. Y a veces, aunque sepamos que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros, que esto va a pasar y que los pensamientos del Señor son de bien y no son de mal, pastora, muchas veces pasamos por situaciones donde realmente es difícil controlar los pensamientos, porque a veces el dolor es tan grande, o a veces la herida en ese momento está supurando, ¿verdad? Como decimos. Sí. Y entonces en ese momento sentimos que no podemos más. Que definitivamente no nos explicamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y por qué el Señor ha permitido, porque a veces sentimos, Señor, ¿por qué has permitido tanto dolor? Porque en momentos hemos experimentado, yo espero que nuestros amigos televidentes no, pero sé que si estamos haciendo este programa es porque Dios le está hablando a alguien en casa, pero a veces el dolor es tan grande. Hay una canción que dice que cuando el dolor es por dentro es más fuerte, y que muchas veces, aunque usted prefiere callarlo, ni siquiera contarlo, porque es tan fuerte que usted dice, ¿para qué voy a contarlo? ¿Para causar lástima? ¿Para qué voy a contar lo que yo siento? ¿Para que la gente ande hablando de mí? Y muchas veces no buscamos ayuda, digamos consejería o así, pastora. Y yo le pregunto, cuando estamos pasando por una situación de esas, ¿qué es lo que se recomienda que se haga? No es bueno aislarse. No es bueno concentrarse en los pensamientos desgarradores que provocan mucho dolor. Son pensamientos que muchas veces hacen que la persona se sienta totalmente inmóvil, inutilizada. Esos pensamientos hacen que se generen emociones tóxicas muchas veces, como el temor que paraliza. De pronto creer que no hay salida, que no hay respuesta. Y algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida es que por más difícil que sea la situación que estemos viviendo, hay salida, hay respuesta. Hace mucho tiempo me gustaba mucho leer devocionales, y me recuerdo uno de la pastora Coleman, que decía que cuando no hay salida, que no vemos puertas y no vemos ventanas alrededor, todavía nos queda hacia arriba una salida. Amén. Y eso lo he entendido perfectamente. Muchas veces la gente, cuando guarda silencio, se agrava. Y no solamente se agrava en la parte espiritual, es porque se concentra en sus emociones negativas, sino que también se afecta en su salud física, porque las emociones luego se detonan en el cuerpo como enfermedades al no estar bien canalizadas. Y es importante que nosotros tengamos una persona de confianza con la que podamos sacar toda esa angustia, toda esa tribulación, porque a los ojos de ese dolor, porque a los ojos de otra persona que está neutra, podemos ver la salida, podemos ver las cosas desde otro prisma, desde otra posición, porque a veces en la ofuscación nosotros no vemos que hay luz por ninguna parte, y sabemos que la oscuridad viene por ausencia de luz, pero cuando nosotros tenemos luz, entonces hay un resplandor que nos lleva exactamente al punto donde nosotros necesitamos. Y quisiera aprovechar este momento para compartirles cómo hace muchísimos años el Señor me dio una estrategia de cómo identificarme con su palabra, con sus promesas, con sus leyes, que son los estatutos que nosotros tenemos para vivir. Entonces, para mí era tan fácil poder
digamos, tener una simpatía con la palabra de Dios, tener una coinonía con ella, tener una unión con esa palabra, porque para mí era muy fácil, porque en ese tiempo yo estaba estudiando Derecho. Entonces, como que la ley humana y la ley de Dios de pronto en ese momento se me parecían mucho, y entonces de pronto el Señor me dio una sed por su palabra, una pasión por su palabra, pero yo quería manejarla, quería dominarla para poder hablar de ella y poder presentar un argumento válido delante del Padre. Entonces, en ese tiempo ya yo me estaba graduando, y la estrategia que el Señor me dio para mí, la defensa de mi tesis, fue con fichas. Entonces yo tenía fichas de colores rosadas, celestes, verdes, blancas, y en todas ellas tenía un tema diferente, y el día de mi defensa, ni siquiera, o sea, solo las tenía por una cuestión de seguridad, pero ya yo sabía todo y yo las iba pasando nada más como para apoyarme en eso. Y de pronto el Señor me dice, ¿te acuerdas de la estrategia que yo te di para la defensa de tu tesis? Pues es la misma estrategia que te voy a dar para la palabra de Dios. Entonces me conseguí un montón de fichas de colores. Entonces en las verdes, guerra espiritual, y empecé a leer la escritura y todos aquellos versículos que llenaban de pronto mi alma, mi corazón, que me motivaban, que me levantaban, que me despertaban algo, los transcribía. Las rosadas para promesas, las blancas para salvación, las celestes para cualquier otra cosa, finanzas, por ejemplo. Entonces ya de pronto, cuando iba por la calle, yo iba leyendo en los buses o en un taxi o haciendo fila en una institución para una gestión, yo me ponía a leer mis tarjetas, y llegó el momento en que dominé la palabra de Dios de una manera que mi oración era con palabra. Entonces, en mi caso, para mí es muy fácil identificarme con la palabra de Dios, porque la palabra fluye, hay un depósito en mí, y entonces esa palabra fluye. Y mi consejo para todo aquel que esté en angustia en este momento, que no tiene respuesta, yo le quiero decir que en la palabra de Dios hay respuesta para todas y absolutamente todas las situaciones que nosotros estamos viviendo. Cualquiera que sea su dificultad, hay una respuesta de parte de Dios, pero usted necesita conocerla, y la única manera es escudriñando la Escritura. Yo le invito a que empiece por los Salmos, es precioso. Después puede seguir con Proverbios, después con los consejos de Eclesiastés, después se puede ir a los Evangelios, y así se va a enriquecer su espíritu de una manera que ya después usted va a tener tanto depósito que automáticamente va a poder fluir la palabra para sacarte de cualquier situación difícil que estés, y también te va a ayudar para poder aconsejar a otros. Qué lindo, ¿verdad? Porque como yo decía ahora al principio, cuando uno se siente en ese hoyo, uno no sabe ni qué decir, porque siente que las fuerzas se fueron. Y yo he podido descubrir que cuando estamos así hay guerra espiritual. Por supuesto. Y que necesitamos conocer palabras, declarar palabra, porque por eso están aquí escritas, son las promesas que Dios ha hecho. Y cuando nosotros conocemos lo que dice en la Biblia, entonces va a ser más fácil salir de ese hoyo. Cuando conocemos para qué sirven las herramientas, porque dice que el que no sabe es como el que no puede ver. Puede tener la herramienta en la mano, puedo tener la Biblia en la mano, pero si no sé cómo se utiliza, no es solamente para leerla. Y ahí, vamos a ver, pues, algunos que dicen que hacen bibliomancia, dicen, ¿verdad? Entonces, abren la Biblia a ver qué es lo que quiere Dios decirme, pero cuando nos preparamos bien y sabemos qué versículo utilizar en cada uno de estos momentos, de verdad, de un momento a otro, las circunstancias cambian completamente. Ajá. Y yo digo que cuando nos sentimos metidos en ese hueco es cuando estamos en una atmósfera que no es la atmósfera del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se está moviendo fuertemente. Pero cuando nosotros empezamos a invocar, a declarar que el Espíritu Santo está conmigo, que el Señor es mi guía, es mi fortaleza, es mi roca, y todas estas cosas que ya lo sabemos y lo dice la Biblia, empieza a transformarse todo a nuestro alrededor, y se convierte en una atmósfera donde empieza a fluir el Espíritu Santo, y ese dolor, ese resentimiento, ese temor que nos paraliza es quitado completamente, ¿verdad? Todo es transformado. Pero a veces cuando estamos pasando por esa situación,
el desánimo se va y sentimos que no tenemos ganas, pero ni de volver a ver la Biblia, a veces ni ganas de levantarnos. Pero no ocupamos leer la Biblia si nosotros sabemos qué tenemos que declarar para que el Señor nos levante y nos saque de ahí, pastora. Cuando usted conoce la palabra y tiene respuesta para alguna situación difícil y, por ejemplo, estás atravesando temor, usted tiene que saber que la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, Señor, en estos momentos estoy necesitando el amor tuyo, el poder que viene de ti y el dominio propio para salir de esta situación adversa que yo estoy pasando. Amén. Y ahí es, porque le iba a preguntar ahorita, ¿cómo podemos remover los pensamientos negativos de nuestra mente? Porque a veces son tan fuertes que usted dice, el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Ay, pero cómo me duele que me hayan dejado, por ejemplo. Sí. Ay, pero cómo de una vez viene el pensamiento negativo a tratar de aplastar lo que acabamos de decir, porque a veces decimos las cosas, pero no ha bajado a nuestro corazón, Sí. no lo creemos. Sí, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 10:5 que podemos quebrantar todo pensamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. En otra versión muy bonita me encontré que decía que nosotros podemos como arrestar esos pensamientos negativos, esos pensamientos que nos están aturdiendo y los podemos llevar amarrados a Cristo, de tal manera que no sigan molestándonos más. Pero entonces yo saco el pensamiento negativo, pero tengo que meter otro. Yo no puedo tener dos pensamientos al mismo tiempo, no puedo tener uno negativo y otro positivo porque la mente no me da capacidad para eso. Pero si yo logro detectar un pensamiento negativo, yo tengo poder y autoridad en Cristo Jesús para removerlo y sembrar o establecer una verdad de Dios, un principio que me pueda dar la paz que yo necesito en este momento. Esto me lleva a preguntarle lo siguiente. Y siento muy fuerte en mi corazón, hay alguien que está en casa, es la primera vez que está viendo este programa y no ha tenido contacto con las cosas de Dios. El Dios que él conoce es un Dios señalador, siempre le han dicho, si usted hace tal cosa, Dios lo va a castigar. Y resulta que ha hecho muchas cosas de las que le dijeron que Dios lo iba a castigar. Pero en este momento está viendo este programa y dice, ¿cómo hago eso? Yo le quiero decir a esa persona que me está escuchando en este momento que la naturaleza de Dios es muy distinta a la imagen que usted tiene en este momento. Tal vez la imagen que usted ha tenido es de un Dios castigador, de un Dios que es como un juez señalador, un Dios muy rígido, un Dios que no va a tenerte paciencia. Pero yo te quiero decir en el nombre de Jesús que el Dios que nosotros tenemos es un Dios amoroso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, lleno de bondad. Y Él sabe que nosotros tenemos un corazón que todavía está en un proceso, que tiene que dejar la carnalidad poco a poco para poderse presentar delante de Dios tal y como Dios quiere, un corazón rendido a Él, un corazón contrito y humillado en su presencia. Y no podemos tener la tendencia de poner a Dios en la misma posición de nuestro Padre terrenal, porque muchas veces la gente tiene malas experiencias con su Padre terrenal y entonces inconscientemente proyecta esa imagen hacia Dios. Pero Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios que corrige, que disciplina, porque a todo aquel que toma por hijo lo tiene que disciplinar como nuestros padres terrenales lo hacían con nosotros. Pastora, yo he escuchado personas que sienten que Dios no los escucha. Y he escuchado personas que me dicen, y a mí me da mucho dolor escucharlos cuando dicen, si Dios fuera como usted dice, ¿por qué ha permitido esto, aquello, verdad? Un montón de situaciones, porque el enemigo nos trae todos esos pensamientos, ¿verdad? Pero como a veces cuando uno, en mi caso, me topo con alguien que
uno dice, ay, sí, no le ha tocado tan fácil, ¿verdad? Sí. Sí, ha Bueno, pasado mucho dolor y que le dicen a usted, a uno, pero para usted es muy fácil hablar, usted no ha vivido lo que yo estoy viviendo. Por ejemplo, murió mi mamá y me hace demasiada falta. Pasé por la enfermedad de un hijo o situaciones, ¿verdad?, en las que uno como humano no puede resolver y en el momento de dolor uno siente, Dios me dejó solo, a mí no me escucha. ¿Y será que yo hablo mal con Dios? ¿Será que no sé cómo explicarle a Dios lo que yo siento? ¿Será que Dios no sabe lo que yo siento? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mire, Xochitl, la palabra del Señor es muy clara y nos dice que a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso al Padre Celestial. Jesucristo juega un papel elemental en nuestras vidas, porque Él se constituye en la puerta, se constituye en el camino, para que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice la palabra de Dios. Dios no miente, Él no se desdice de sus promesas, Él no es hombre para mentir y lo que está establecido en su palabra se cumple. Lo único que yo tengo que hacer es descubrir su naturaleza de amor y acercarme a Él sabiendo que Él no me va a rechazar, ni me va a dar una piedra si le pido pan, ni me va a dar una serpiente si le pido pescado, como dice la palabra de Dios. Dios es un Dios de bondad y de misericordia, y muchas veces ocurren tragedias o situaciones difíciles en las personas, y esa va a ser más bien la escuela de esa persona, porque en la medida que esa persona pase por situaciones difíciles y deje a Dios glorificarse en cada paso, podrá haber una victoria contundente y tendrá la autoridad y la capacidad para poder decirle a otro, ya yo pasé por ahí, yo sé que hay salida, yo sé que hay respuesta. Dios no nos deja ni nos abandona, Él nunca nos deja solos. Él nunca nos deja solos, pero a veces, antes de ir al corte, quisiera preguntarle ya lo último. A veces es tanto nuestro dolor que decimos, ¿sabe por qué me pasa esto? Por estar esperando siempre a las demás personas. Si yo dejara de dar, porque a veces nosotros decimos, yo doy desinteresadamente, pero ¿cómo me han lastimado? Y me lastiman porque yo siempre espero. Y otros dicen, no, yo nunca espero nada a cambio, pero yo siento que el tener esa actitud nos ha llevado a que nos convirtamos en personas como con un desánimo crónico, digo yo, porque no esperamos nada de nadie y damos las cosas sin esperar nada, y entonces se va perdiendo como las ganas de vivir, porque nosotros como humanos, en nuestra condición humana, si yo doy amor, yo estoy segura que yo no espero piedras ni serpientes, como usted dijo ahorita. Yo espero que me amen. Y generalmente le vamos a dar amor a aquellas personas que de una u otra manera sí los amamos, y por eso esperamos recibir por lo menos lo mismo. Es normal que nos lastimen, pero ¿qué le parece a usted eso que dice la gente? No hay que esperar nada de nadie. Bueno, no esperar nada de nadie es como de pronto un labrador que lleva su semilla al campo y dice, voy a sembrar a ver si acaso voy a obtener alguna cosecha. Cuando yo siembro, tengo que saber que yo voy a recoger. Tal vez no en este momento. Yo siempre le digo a mis discípulas, una cosa es sembrar una semilla de naranja y otra una semilla de aguacate. La semilla de naranja rápidamente va a brotar, va a germinar, va a levantarse y usted pronto va a ver un arbolito lleno de fruto. Pero el aguacate toma su proceso, porque tiene otro proceso para poder salir, ¿verdad?, a brotar de la tierra. Tiene unos añitos más para poder dar fruto. Igualmente con las personas. Hay personas que se disponen y entonces cuando son obedientes y cuando se aferran a la palabra de Dios y le creen a Dios, ven milagros y resultados impresionantes. Yo le puedo dar testimonio de discípulas mías que han visto la gloria de Dios en sus vidas, donde en término de año y medio han sido restituidas
su familia, sus finanzas, su ministerio, todo tipo de situaciones que tenían caídas por causa del pecado, pero cuando volvieron a Cristo y se dispusieron y creyeron en Él, vieron una respuesta. Y yo soy testigo de eso. Tengo otra discípula que es muy obediente y ahí va en el proceso, porque es un proceso difícil y doloroso, pero Dios va haciendo, porque los resultados siempre se van a ver, solo que a veces no es inmediato y Dios necesita procesarnos para refinarnos. Así es, amén. Sabe que a veces es doloroso porque usted le da algo a alguien y esta persona, como decimos, paga mal, ¿verdad? A veces decimos que le mordió la mano el que le dio de comer, ¿verdad? Es un dicho. Y a veces eso le duele a uno, pero yo he aprendido que uno, cada vez que usted puede sembrar, siembre, y ojalá amor, porque eso es lo como usted dice, en el momento justo usted lo va a recibir, tal vez no de esa persona en la que usted sembró amor, pero a Dios nunca se le olvida lo que usted hace, lo bueno, ¿verdad? Porque lo malo Él lo desecha, porque ya él ama al pecador, no al pecado, pero cuando nosotros llegamos con un corazón arrepentido, Él nos perdona realmente, pero a Él nunca se le olvida lo bueno que nosotros hacemos, y en algún momento nos va a dar recompensa. Y yo he aprendido que tenemos que dar gracias, porque cada vez que tenemos la oportunidad de bendecir a alguien con tiempo, con amor, con un gesto de amor, con alimentos o con lo que sea, tenemos que dar gracias de que estamos en la posición en la que podemos dar y que el Señor nos ha provisto para poder ayudar a los demás. Dice el dicho popular, haz el bien y no mires a quién. Así es. Solamente debemos sembrar, que la cosecha va a llegar. Amén. Y de acuerdo al género, así va a recibir también la cosecha. Así es. Bueno, ya casi regresamos, quédese ahí, porque ahorita que regresemos vamos a orar con usted y por usted. Dios está haciendo cosas maravillosas en su vida, solo disponga su corazón. Ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Gracias por continuar con nosotros. Como siempre les digo en todos los programas, usted ha sido obediente. Y cuando uno es obediente, Dios hace cosas grandes y maravillosas, porque la obediencia marca la diferencia. La obediencia es lo que hace que muchas cosas sean transformadas en nuestra vida. A veces pasamos por situaciones difíciles, pastora, porque no entendemos que Dios nos está hablando de tal vez ya nos habló sutilmente, nos habló con mucho amor, pero no quisimos entender. Y entonces a veces viene como un movimiento fuerte donde nos dice, como una sacudidita, ¿verdad? Entiende, esto ya no lo quiero más, porque mis planes son mejores que los que tu mente limitada tiene. Sí. Y vivimos situaciones difíciles. En estos 5 minutos, pastora, ¿algún consejo que nos quiera dar sobre esta línea? Bueno, yo podría decirles que por experiencia propia he visto cuando la gente, basado en el libre albedrío que tiene, de pronto deja como que la cuerda se extienda y deja que pase y trascienda el tiempo y la naturaleza de pecado y se dejan envolver en tantas cosas y creen que Dios eso lo va a pasar por alto, pero por causa del amor de Dios, Dios tiene un límite y Dios va a usar ese libre albedrío para que la gente de pronto reflexione, pero si el Señor ve que esa persona está en peligro y que no va a recapacitar por sus propios pensamientos, pasos, lo que va a hacer es jalarle la cuerda. Y eso lo he visto montones de veces. Porque te amo,
te jalo la cuerda. Porque te amo, no te voy a dejar desbocarte ni caer en el precipicio. Porque te amo, estoy metiendo la mano y aunque parezca un padre rígido, por amor lo estoy haciendo. Y entonces es cuando la gente empieza a experimentar una serie de circunstancias difíciles en la vida. Y dice, de pronto Dios no me ama, Dios no me quiere, pero se me vino el mundo encima, me pasó esto, me pasó el otro, me pasó el otro. Es la forma de llamar la atención, Dios. Y no es que Dios te desprecie, ni te rechace, ni te deseche. Es que Dios está llamando tu atención. Aquí estoy. Yo estoy aquí como un padre amoroso y estoy dispuesto a ir contigo, a caminar la milla extra, a abrazarte, a sostenerte en el tanto, como decía usted, seas obediente y en el tanto te dispongas a dejar que yo haga las transformaciones que tengo que hacer en tu vida. Y he visto cómo Dios ha tenido que tratar a gente y llevarla a tocar el suelo, pero tiene que decir, de pronto necesito ayuda, solo no puedo, yo sé que Dios está conmigo, pero en estos momentos necesito a alguien que me alumbre el camino, que me diga qué tengo que hacer, que tenga paciencia conmigo, que me abrace y que me sostenga en estos momentos difíciles. Entonces, para eso estamos los consejeros, y bendito sea Dios porque yo puedo dar testimonio de gente que ha dado unos frutos impresionantes y en muy poco tiempo por causa de su obediencia. Pastora, ahora en estos últimos 3 minutos, me gustaría que le hable a aquella persona que en este momento siente que está pasando esa prueba, que está pasando ese momento de dolor, que está, como yo decía hace un rato, en aquel hoyo negro. Hablábamos fuera de cámaras de que usted ha conocido varias personas que en determinado momento solamente ven la circunstancia adversa, pero no ven lo que Dios está haciendo en sus vidas. Hay respuesta, hay salida, hay una puerta que Dios tiene ahí de auxilio y socorro. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La mente humana no tiene la capacidad para comprender todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él conoce desde el principio el fin y Él tiene pensamientos de paz y no de mal, de bien y no de destrucción, para darnos el fin que estamos esperando. Hay muchos lugares donde las personas pueden llegar a pedir la ayuda que necesitan. En el caso del ministerio el cual yo represento, es un ministerio de restauración. Es un ministerio que lo que hace es sanar y volver a sus inicios a la persona, para que pueda darse la oportunidad de conocer a Dios como Padre, de conocer a Dios como Creador, como Señor, como Dios, como el Todopoderoso. Qué lindo, pastora. ¿Qué le parece si oramos con las personas y por las personas que están en casa, para que el Señor toque esos corazones, sane, que traiga ese óleo nuevo a esos corazones, para que sean restaurados, para que sean renovados y sus fuerzas sean multiplicadas? Porque a veces llegamos a un momento, yo digo que llegamos a una intersección, porque yo creo que Dios es tan bueno que nos permite ir caminando. A veces nos caemos, nos levantamos y ahí vamos, pero Él quiere que caminemos llenos de gozo, que podamos disfrutar todo lo que Él nos ha dado. Pero a veces nuestra desobediencia y nuestra falta de conocimiento, la ignorancia, nos lleva por caminos diferentes y no es el que tal vez Dios quiere. Y en determinado momento llegamos a una intersección donde sentimos que no hay salida, donde sentimos que ya no hay nada más allá, pero realmente lo que pasa es que nosotros no hemos querido ver el camino que ya Dios trazó. Y empezamos medio a vislumbrar que se está quitando la neblina y que allá está el camino. Pero el enemigo utiliza el cansancio para que nosotros renunciemos a continuar y empezamos a sentir un desánimo tan grande que queremos cualquier cosa menos avanzar, menos ir a ese lugar que el Señor nos prometió y que ya nos está mostrando. Entonces, mi sentir en este momento es orar por esas personas que sienten que están agotados, que su energía ha terminado, que están en esa intersección y no todavía, que Dios quite esas vendas para que vean el camino que ya Él marcó para ellos. Amén. Para que se cumpla el propósito por el cual Dios los trajo a este mundo. Amén. Si gusta, iniciamos con usted, pastor. Sí.
Entonces a esa persona que está en este momento en una situación de acorralamiento, de angustia, de oscuridad, de temor, donde cree que ya no hay respuesta ni hay salida, a esa persona me dirijo y le digo, así como dice el Señor desde el Génesis: en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios estaba ahí soplando sobre las aguas. Aunque tu vida esté desordenada, aunque esté hecha un caos, aunque en este momento sientas conflicto, temor y sientas una situación de adversidad, en este momento el resplandor de la gloria de Dios está irrumpiendo con violencia sobre tu vida para tocar tus entrañas y las fibras más sensibles de tu ser, reanimándote, trayéndote la fuerza, la autoridad, el dominio que Dios quiere que tengas para que te puedas levantar de cualquier estado de postración que tengas. Y en el nombre de Jesús yo declaro que el espíritu de resurrección que operó en Cristo Jesús es el mismo espíritu que hoy te toca y te levanta y te resucita y te renueva y te llena de vida, de la vida de Dios, de la fuerza de su espíritu, del ánimo, del gozo y de la esperanza del Dios vivo sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús declaro esta palabra sobre tu vida y declaro que las tinieblas van quedando atrás y que vas hacia el frente, vas al encuentro con tu Dios y al resplandor de su luz que iluminará todo tu ser, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este momento que tú hiciste, Señor, por este momento que tú planeaste en tu corazón para cada uno de nosotros. Padre, hoy delante tuyo reconocemos que tú eres el único, Señor, nuestro Salvador, que tú eres el dueño de nuestras vidas y por lo tanto nada que venga en contra de tu voluntad puede hacer nada en mi vida, Señor. Solo lo que tú digas, ese propósito por el cual tú me trajiste a este mundo, Señor, se cumplirá. Padre, yo creo firmemente que tú moriste en esa cruz para darme vida, para llevarme a libertad. Señor, yo reconozco que tú eres mi Salvador, que soy tu hija, Señor, que con tu sangre preciosa, Señor, tú me limpiaste, Señor, que me has hecho libre para amarte, Señor, libre para obedecerte, libre para hacer tu voluntad, Padre, libre para caminar en libertad, Señor. Tú eres el agua de la vida, tú me sacias, tú me llenas, Señor. Tú eres el único que puede levantarme, Señor, y en este momento me estás llenando de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, a mi vida, lléname de tu presencia, llena mi hogar con tu presencia, cambia la atmósfera de muerte, de ruina, de destrucción. En el nombre de Cristo Jesús, yo puedo entender, Señor, y yo creo que una palabra tuya lo cambia todo, Señor, que si tú estás conmigo, Señor, todo es transformado, Señor. Gracias, Padre, porque así como a Lázaro le diste la orden, levántate, así hoy tú estás dando la orden para que lo que estaba contrario a tu voluntad, que me estaba atando, que no me dejaba ver, no me dejaba avanzar, hoy es quitado, Padre. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que tu propósito en mi vida se cumple, que no vuelve a haber tropiezo, Señor, porque mi mirada está en ti, porque tú eres la luz que guía mis caminos, Señor. Eres tú quien me fortalece, eres tú, Señor, quien me levanta. Declaro en el nombre de Jesús que mi vida te pertenece, mis sueños te pertenecen, mis pensamientos son los pensamientos de Cristo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Bendito sea, Señor, alabado sea, Señor. Amén. Pastora, qué linda que estuvo la oración, muchas gracias, que Dios la bendiga, gracias por estar hoy aquí. Sé que muchos corazones fueron tocados hoy y puedo sentir fuertemente la presencia del Espíritu Santo en este lugar, y sé que en los hogares donde hoy fue abierto los corazones para el Señor, Dios está haciendo maravillas. Gracias por estar aquí. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que pueden seguir este ministerio a través de las redes sociales, del Facebook, y cualquier necesidad que tengan, si está a la disposición nuestra, con mucho gusto estaremos para servir al Señor y a cada uno de ustedes.
Ella es la pastora Tere Marín y el número de teléfono es el 7010 41 89. Pastora, que el Señor la bendiga. Primera vez, pero yo sé que el Señor va a seguir trayéndola a este lugar. Aquí está su casa. Amén. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos. Que el Señor los bendiga, que el Señor, no voy a decir que el Señor, porque yo lo creo firmemente, el Señor está haciendo cosas poderosas en su vida. Sé que hoy su vida, si usted hizo esta oración con nosotros, su vida nunca más volverá a ser la misma. Amén. Porque una palabra de Dios lo cambia todo. Y cuando usted le cree de corazón, las cosas son transformadas por completo y para siempre. Que el Señor lo bendiga y nos vemos la próxima semana con más del poder del Espíritu Santo.